A primera vista, parece simplemente una cabeza cortada rodeada de serpientes, un espectáculo de horror que repele y fascina al mismo tiempo. Pero cuanto más observas esta obra maestra de Peter Paul Rubens, más te das cuenta de que es mucho más que una representación mitológica. Cada serpiente, cada gota de sangre, cada reflejo en esos ojos vidriosos, es un misterio por descifrar. Y sin duda, lo primero que te impacta es la paradoja visual, un rostro de belleza clásica, transformado en el símbolo más poderoso del terror, pintado con una técnica que convierte lo grotesco en sublime. Pero eso es solo el principio. Desde las criaturas que emergen de las sombras hasta la disposición precisa de cada elemento. Desde el simbolismo alquímico oculto hasta las referencias mitológicas más profundas. Head of Medusa no es solo una pintura. Muchos la consideran una de las representaciones más complejas del poder transformador del arte barroco, y en este análisis vamos a descifrarla detalle por detalle. Descubriremos el significado detrás de cada serpiente, cada criatura, cada reflejo de luz. Y te daré el contexto histórico que necesitas para entender por qué Rubens creó esta obra inquietante en el momento más exitoso de su carrera. Esta pintura, creada entre 1617 y 1618, llega en un momento crucial de la vida de Rubens. El pintor flamenco se encuentra en la cúspide de su éxito artístico, con encargos de toda Europa, pero también en un período de profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la belleza y la muerte. No es casualidad que elija a Medusa como tema en este momento preciso de su vida. Lo que caracteriza esta obra a primera vista es su impacto visceral inmediato, pero también la extraña seducción que ejerce. Rubens logra algo aparentemente imposible: hacer que contemplemos con fascinación aquello que debería aterrorizarnos. El rostro de Medusa conserva trazos de una belleza clásica, casi virginal, que contrasta dramáticamente con la corona de serpientes y la expresión de horror congelado en sus facciones. Comencemos apreciando la maestría técnica que Rubens despliega en cada centímetro del lienzo. Las serpientes no son simplemente reptiles decorativos. Cada una tiene su propia personalidad, su propio movimiento, su propia textura. Observa cómo algunas parecen todavía vivas, retorciéndose con una energía siniestra, mientras otras ya muestran signos de rigidez mortal. Esta dualidad entre vida y muerte impregna toda la composición. La piel del rostro muestra una palidez cerúlea que habla de la muerte reciente, pero Rubens la pinta con tal delicadeza que parece conservar la suavidad de la vida. Las gotas de sangre que emergen del cuello cercenado están pintadas con un realismo que hace que casi puedas sentir su tibieza. Y esos ojos vidriosos, que aún conservan un destello de conciencia, como si Medusa fuera consciente de su propia transformación en instrumento de terror. Pero hay detalles en esta pintura que revelan la verdadera profundidad del conocimiento esotérico de Rubens. Si observas cuidadosamente el fondo y los márgenes de la composición, encontrarás criaturas que no aparecen en las versiones tradicionales del mito de Medusa. Hay pequeños reptiles, arañas y formas que sugieren criaturas fantásticas emergiendo de la oscuridad. Estas no son simplemente decoraciones macabras. En la tradición alquímica del siglo XVII, cada una de estas criaturas tenía un significado específico. Las serpientes representaban la transformación, la muerte y el renacimiento. Las arañas simbolizaban el destino y la red invisible que conecta todas las cosas. Y esas formas indefinidas en las sombras pueden ser referencias a los demonios menores de la tradición hermética, guardianes de los secretos de la transmutación. Para entender verdaderamente esta obra, debemos situarla en su contexto histórico. La Guerra de los 30 años estaba a punto de estallar. Las tensiones religiosas entre católicos y protestantes alcanzaban su punto más álgido, y el mundo conocido se expandía con los descubrimientos en América y Asia. Rubens, que no era solo pintor sino también diplomático, entendía mejor que nadie las fuerzas transformadoras que estaban desgarrando el continente. La elección de Medusa no es casual. Ella representa el poder de transformar, de petrificar, de cambiar para siempre aquello que toca.
Europa misma se estaba convirtiendo en una medusa, transformando todo lo que encontraba a su paso. Hay un elemento en esta pintura que a menudo pasa desapercibido, pero que es crucial para su interpretación. Rubens pinta la cabeza de Medusa como si estuviera destinada a un escudo. Esta no es una simple representación del mito, sino una referencia directa al escudo de Atenea, la Aegis, donde según la mitología griega fue colocada la cabeza de Medusa después de ser cortada por Perseo. Pero Rubens va más allá del mito clásico. En su época, el escudo de Medusa se había convertido en un símbolo de poder político y militar. Los Habsburgo, los principales mecenas de Rubens, utilizaban frecuentemente la imagen de Medusa en su iconografía imperial. Al pintar esta cabeza con tal realismo e impacto emocional, Rubens está creando un símbolo de poder que trasciende lo meramente decorativo. Aquí viene uno de los secretos mejor guardados de esta pintura. Si observas la obra desde diferentes ángulos, notarás que ciertos elementos cambian sutilmente. Rubens, influenciado por las innovaciones técnicas de sus contemporáneos como Holbein, incorporó elementos de distorsión anamórfica que solo son visibles desde perspectivas específicas. Las serpientes que rodean el rostro no están dispuestas al azar. Si trazas líneas imaginarias siguiendo sus cuerpos y observas la pintura desde el lado derecho, las serpientes forman un patrón que sugiere una corona imperial. Desde el lado izquierdo, el mismo patrón evoca las llamas del infierno. Esta dualidad visual refuerza el mensaje central de la obra. El poder puede ser tanto protector como destructor. La paleta de colores de Rubens en esta obra es cualquier cosa menos accidental. El artista flamenco era conocido por su dominio del color y su capacidad para crear efectos emocionales específicos a través de combinaciones cromáticas precisas. El fondo oscuro, casi negro, no es simplemente una elección estética. Rubens mezcla azules profundos con marrones quemados y toques de verde oliva para crear lo que los alquimistas de su época llamaban nigredo, la primera fase de la gran obra, la putrefacción, la muerte necesaria antes de la transformación. Pero observa cómo introduce sutiles toques de oro y rojo carmesí en las serpientes y en los reflejos de la piel. Estos son los colores de la rubedo, la fase final de la transformación alquímica, cuando el plomo se convierte en oro. Rubens está sugiriendo que incluso en la muerte y el terror de Medusa hay una promesa de transformación divina. Los ojos de Medusa en la versión de Rubens merecen un análisis especial. A diferencia de otras representaciones donde los ojos aparecen completamente muertos o demoníacos, Rubens pinta unos ojos que conservan una humanidad perturbadora. Hay dolor en esa mirada, pero también una extraña sabiduría, como si Medusa hubiera visto secretos que están más allá de la comprensión humana. Esta elección no es casual. En la tradición hermética del Renacimiento tardío, se creía que los ojos eran los espejos del alma y que conservaban la esencia espiritual incluso después de la muerte física. Rubens, profundamente versado en estas tradiciones esotéricas, está sugiriendo que Medusa no es simplemente un monstruo, sino un ser transformado que ha accedido a conocimientos prohibidos. Aquí llegamos a uno de los misterios más intrigantes de esta obra: ¿quién la encargó y por qué? Los registros históricos de Rubens son generalmente muy precisos, pero esta pintura aparece en su catálogo sin una comisión clara. Algunas teorías sugieren que fue creada para el emperador Rodolfo II, famoso por su interés en el ocultismo y la alquimia. Rodolfo II había convertido su corte en Praga en un centro de estudios esotéricos, reuniendo a astrólogos, alquimistas y filósofos herméticos de toda Europa. Una obra como La Medusa de Rubens habría encajado perfectamente en esta atmósfera de misterio y conocimiento oculto. La precisión técnica combinada con el simbolismo esotérico la convertía en el tipo de obra que el emperador coleccionaba obsesivamente. En una época donde Europa se desgarraba a sí misma en guerras religiosas y transformaciones políticas, Rubens creó una imagen que captura la esencia de su tiempo, bella y terrible, fascinante y repulsiva, humana y monstruosa. La obra nos recuerda que las transformaciones más profundas a menudo nacen del terror y el dolor. Medusa,
convertida en monstruo contra su voluntad, se convierte paradójicamente en un símbolo de poder que protege y destruye a la vez. En las manos de Rubens, deja de ser simplemente un personaje mitológico para convertirse en un espejo de la condición humana, nuestra capacidad infinita para la belleza y el horror, para la creación y la destrucción. Esta pintura no es solo una demostración de virtuosismo técnico o una ilustración de un mito clásico. Es un portal hacia las profundidades de la psique humana, un recordatorio de que en cada momento de belleza existe la posibilidad de la transformación radical. Y en cada acto de creación artística, el creador debe enfrentar su propia capacidad para generar tanto maravilla como terror. Como todas las grandes obras de arte, Head of Medusa, de Rubens, continúa revelando nuevos secretos a cada generación que se atreve a sostener su mirada. Y quizás ahí radique su poder más duradero en su capacidad para seguir transformando a quienes tienen el valor de mirarla directamente a los ojos.